Ya voy. Ya los tengo a todos cerrados, sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Carolina, soy codependiente en recuperación y estaré prestando el servicio de coordinador durante esta sesión. Acompáñenme en silencio donde estén a hacer la oración del servicio de CODA. Poder superior, mientras prestamos servicio, ayúdanos y recuérdanos a tener en mente que no buscamos poder personal. No gobernamos ni controlamos a otras personas para avanzar en nuestras agendas individuales. En cambio, practicamos el anonimato, humildad, tolerancia, gratitud, hacer reparaciones y perdón. Los compartires se hacen a título personal, desde la experiencia, fortaleza y esperanza de quien habla y no comprometen los principios de CODA. La siguiente intervención estará a cargo de la compañera Marta de Bogotá con el tema la recaída y la recuperación. Bienvenida, Marta, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada de estar hoy acá con ustedes. Yo amo CODA Armonía. Yo nací a los programas de 12 Pasos aquí, cuando era presencial. Entonces tengo como los mejores recuerdos de este espacio y he podido mantener el contacto durante todo este tiempo de la virtualidad. Entonces estoy súper agradecida. Además estoy muy agradecida porque cuando se hace una presentación como esta, digamos, se dicta un taller, no es una persona, digamos, como en el mundo, que es un experto que viene a explicarles a los otros qué deben hacer desde la superioridad, sino todo lo contrario, es desde la humildad. Y cada vez que yo hago pues algún taller o brindo algún servicio, la que más aprende soy yo, porque esto me permite verme a mí misma y me permite ver mis conductas codependientes, lo que tengo que sanar en mí. Todavía, porque llevo bastante tiempo, he recibido muchas bendiciones, en mí se han cumplido muchas de las promesas de la recuperación de CODA y por eso estoy acá, porque creo firmemente en este programa, porque amo este programa, porque este programa me ha cambiado la vida, pero cada día yo tengo que trabajar en mí, eso es un solo por hoy, o sea, la condición de la codependencia es un solo por hoy, yo sigo siendo codependiente, pues quizá no todo el mundo comparta esto, obviamente acá lo decimos desde nuestra propia experiencia, pero para mí la codependencia es una condición de carácter permanente que yo manejo, que yo administro, pero no significa que yo soy una ex codependiente, o sea, nadie es un ex alcohólico o un ex algo, sino que es una condición que nos acompaña de por vida y me lo recuerdo porque esta charla tiene que ver justamente con eso. Si yo olvido mi condición de codependiente, vuelvo a los mismos comportamientos del pasado. Entonces, desde ahí es que quiero compartir, desde la humildad de que pues, yo necesito aprender y necesito practicar todo lo que voy a compartir hoy. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla. Yo cierro mi cámara cuando dicto charlas porque me tiendo a distraer mucho con la imagen, con las dos imágenes. Entonces, pues la idea es, como explicaron acá, vamos a hacer una hora de presentación, posteriormente contestamos preguntas o atendemos pues las inquietudes que puedan surgir. Voy a compartir pantalla, entonces te agradezco, Carolina, si tú me informas si en algún momento, porque cuando comparto pantalla a veces me quedo sin ver mucho las reacciones de las personas o si algo no funciona. Entonces, en este momento, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Martica, perfecto, yo te informo y también te informaré en voz alta cuando te queden 10 minutos para terminar, ¿listo? Perfecto, Carolina, muchas gracias por tu servicio. Claudita, muchas gracias por la invitación y a todos y todas realmente pues estoy súper contenta. A mí la verdad esto me emociona mucho. Bueno, entonces nuestro tema de hoy es la recaída y la recuperación. A veces pensamos que la recaída es solamente un evento específico. Decimos, no, yo me recaí porque volví a una relación del pasado y como que enfocamos todo en que eso es lo único que hace que yo me recaiga. Pero yo me puedo recaer de muchas maneras porque la codependencia se manifiesta en todas las áreas de mi vida. Entonces, por eso es muy importante verlo de una manera integral y no de una manera parcial. Bueno, vamos a retomar un poco qué es la codependencia. La codependencia es una conducta compulsiva nacida en nuestro sistema familiar disfuncional. Hemos utilizado a otros como nuestra única fuente de bienestar, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales. Todos los que estamos acá hemos tenido esa tendencia, hemos buscado a que otros sean los que nos validen, que otros sean los que nos digan que sí somos suficientes. Eso se maneja desde los diferentes patrones de la codependencia, que ya los veremos más adelante, porque la codependencia tiene manifestaciones muy heterogéneas. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas como mecanismos de evasión para nuestro dolor emocional.
Hay la multiadicción. La codependencia, desde mi perspectiva, es una conducta adictiva, compulsiva, por eso nos lleva a ciertas obsesiones con las personas y las relaciones, pero esta conducta adictiva a veces se manifiesta de otras maneras. Puede haber ocurrido en nuestras vidas o en nuestro entorno que como un mecanismo de evasión del dolor se utilice el alcohol, la comida compulsiva, el sexo compulsivo. Quizá muchos de los que estamos acá de pronto no lo hayamos notado, pero es posible que nuestras conductas tiendan a ser repetitivas y compulsivas. Yo, en lo personal, ya después de trabajar mucho el programa, me di cuenta que mi codependencia, que era compulsiva, era una manera de evadir como un dolor interno mío emocional, y también se manifestaba en otras áreas de mi vida. Yo fui trabajadora compulsiva. Eso digo fui porque en la actualidad no lo practico de esa manera o no opera de esa manera en mí, pero eso fue una conducta que yo tuve como un mecanismo de evadir como mi sufrimiento, y también muy relacionada con mi codependencia, con la búsqueda de aprobación de mis jefes y de las figuras de autoridad. Bueno, acá vamos a ver cómo la codependencia en muchos casos nos ha generado estados emocionales que nos han llevado a la impotencia y la ingobernabilidad. En todos nosotros, en algún nivel, es muy probable que se hayan manifestado estados de no control de las emociones, estados de depresiones profundas luego de una ruptura emocional. La ruptura emocional, muchos de los que estamos acá, se nos ha manifestado en los temas de pareja, nos lleva a una sensación de un vacío existencial muy profundo que nos hace la vida ingobernable. A veces no unimos una cosa con la otra. Decimos, ay, yo estoy como triste, pero como que no me doy cuenta que es que estoy en un profundo vacío, y entonces puedo entrar o en estados de depresión o en estados de ira profunda. Dependiendo de lo que es mi característica como codependiente, puedo llegar a todos estos estados emocionales. De igual manera, y esto es bastante delicado y es importante que estemos muy alertas, en algunos casos es posible que la codependencia nos lleve a situaciones de riesgo, peligro, drama e inseguridad física. Muchos podemos creer ilusoriamente que es mucho más grave, y digo ilusoriamente porque desde mi punto de vista es ilusorio, es mucho más grave ser un drogadicto que puede morir por su drogadicción que ser una codependiente. Pero la verdad es que si yo no controlo mi codependencia, yo puedo llegar a una situación de riesgo físico tan grave como la de un drogadicto debajo de un puente. Porque puede ser que en un momento dado, por una conducta de sumisión y de complacencia, yo empiece a tolerar comportamientos de otras personas que van en contra mía o que yo misma me ponga en riesgo. Entonces, digamos, para mí es muy importante que estemos muy alertas a lo que nos puede llevar la codependencia, porque la codependencia, a diferencia de otras adicciones, como que se ha normalizado. Entonces, muchas veces escuchamos expresiones como, no, es que esa mujer es tan maravillosa que dio todo por su familia, hasta terminó enferma porque se entregó a su marido y entonces no ponía límites, y digamos como que se vuelve una heroína desde el punto de vista social y cultural. Esa persona que todo lo tolera, que todo se lo aguanta, pero esa persona está en un sufrimiento emocional que la puede llevar a desarrollar enfermedades físicas, porque un dolor emocional no tratado se puede manifestar en una enfermedad física. Entonces, muchas veces estas personas que son consideradas heroínas no ponen límites. Yo en lo personal les quiero compartir que en mi tema de compulsión laboral, mi adicción al trabajo estaba totalmente relacionada con la codependencia. Yo necesitaba ante todo que mis jefes me aprobaran, porque yo no me aprobaba a mí misma. Entonces, para mí no había límites. Si mi jefe me decía, mira, Martica, tú puedes trabajar este fin de semana y de pronto el siguiente, porque es que mira que no hay quien lo haga y tú eres indispensable para la empresa, esa palabra, indispensable para la empresa, hacía que yo dijera, claro, para ellos yo sí soy valiosa, sí soy importante. Entonces el trabajo se convirtió en un Dios para mí. Yo no ponía límites y empecé a alimentarme mal, a dormir mal, a terminar extenuada en jornadas de trabajo muy largas, porque yo era incapaz de decir la palabra no, porque yo decía, claro, si le digo a mi jefe que no, va a pensar que no soy la mejor, que no soy la favorita, que no soy la preferida. Entonces yo llenaba mi vacío interior con la aprobación de ese ser humano que era mi jefe. Y eso me estaba llevando a una situación de riesgo, de peligro, de inseguridad física, porque además yo salía tardísimo de la oficina, pues no ponía límites en eso. Yo tuve un trabajo en el que yo salía a la 1 de la mañana porque tenía un turno nocturno, y yo me iba manejando sola en un carro que era muy viejito, yo ganaba muy mal,
y yo me ponía en riesgo físico. Realmente hoy recuerdo cómo yo me exponía en las noches porque me decían que si yo era capaz de hacer el turno nocturno y que nadie me podía llevar a la casa, que si yo lo hacía sola, y yo listo de una. Y yo no tenía problema, pero ¿para qué? Para que me aprobaran otros seres humanos. Entonces quiero mostrar cómo la codependencia nos puede llevar realmente a poner en riesgo nuestras vidas y cómo tenemos que estar totalmente alertas de lo que está significando en la vida. Y en esta charla yo les sugiero a todos los que están conectados que seamos rigurosamente honestos con nosotros mismos acerca de a qué nos ha llevado la codependencia y que podamos ver con profunda humildad si nos estamos recayendo en comportamientos. Yo les quiero compartir que haciendo esta charla veo algunos comportamientos míos que todavía tengo que sanar, pero para eso requerimos humildad, como bajarnos de la idea de que ya estamos totalmente recuperados y poder observar todos aquellos puntos ciegos que de pronto no hemos podido ver de nuestra codependencia. Bueno, ¿qué nos llevó a convertirnos en codependientes? Esa es la gran pregunta para muchos de nosotros. Nuestra identidad y nuestra relación con un poder superior se vieron muy afectados en nuestra infancia por el entorno familiar en el que crecimos. Muchos de nosotros crecimos en entornos muy disfuncionales. No nos dábamos cuenta de eso porque éramos niños y en la infancia todo lo asumimos como que así tiene que ser. Si mis papás toleran ciertos comportamientos, ¿yo por qué no los voy a tolerar? Si en mi casa se ha normalizado que se hagan ciertas cosas, ¿yo por qué voy a actuar diferente? Entonces yo crezco en entorno, pues la mayor, pues todos los que estamos acá y que pues tenemos una condición de codependencia, en algún nivel crecimos en entornos afectados por la codependencia o por adicciones. En nuestra infancia quizás vivimos situaciones de abandono, de maltrato, de temor, de rechazo, de castigo, de exclusión, descalificación o sometimiento. Algunos de los que llegamos acá podemos creer, nuevamente ilusoriamente, que nosotros no fuimos víctimas de maltrato pues porque en nuestra casa no nos agarraban a golpes, más o menos. Algunos podemos creer eso. Pero en algún nivel había un maltrato emocional, porque a muchos de nosotros nos descalificaron cuando éramos pequeños. Nos decían, eso no está bien, eso no es correcto, usted se tiene que callar, usted mejor no hable. En mi caso específico, mis padres no, pues no atravesaron por un divorcio, pues hay otras personas que quizá han llegado acá en familias donde ha habido esa ruptura, pero en mi familia se creía que había cosas que no se debían decir. Uno ciertas cosas no las debía decir, uno ciertas emociones no las debía expresar. En mi caso específico estaba muy como estigmatizado ser fuerte, tener un carácter fuerte, porque en mi familia había que obedecer, entonces yo tenía una figura de autoridad que era mi abuelito, que era una persona bastante fuerte en su carácter, entonces todo el mundo me decía, oye, eso no lo diga porque su abuelito se pone furioso, cállese más bien, usted, mijita, no hable, usted no opine. Y gradualmente lo que yo fui recibiendo fue la idea de que no era correcto ser yo misma, que yo tenía, que para que me quisieran yo tenía que ser obediente, juiciosa, sometida. Por eso ya cuando fui grande, en esas figuras de autoridad, como es el caso de mis jefes, pues en los trabajos, que es donde se me manifestó tanto mi codependencia, mi sensación era, si la autoridad dice que esto hay que hacerlo, yo lo tengo que hacer, no importa si eso me pone en riesgo físico, emocional, si afecta mi bienestar. Esa es una figura de autoridad y yo crecí sintiendo, para yo ser aprobada tengo que callarme, tengo que ser obediente, tengo que someterme. Entonces, esa fue mi creencia. Y en mis relaciones de pareja, pues he tenido muchas dificultades también por esas falsas creencias. Entonces, en nuestra infancia quizá muchos vivimos estas situaciones. Quizá crecimos en entornos conflictivos y violentos o nuestra familia estaba afectada por alguna adicción. Las familias afectadas por la adicción hace que las personas gradualmente sientan que tienen que adaptarse a una disfuncionalidad. Si alguno de los padres, el padre o la madre, tiene alguna adicción, todo el sistema familiar de alguna manera se altera y el hijo deja de ser el hijo, porque hay una de las figuras que no le puede brindar a ese niño toda la atención, toda la protección que merece, porque en la adicción, en cualquier adicción, hay altísimos niveles de inmadurez emocional por parte de los padres. El hombre que está sumergido en el alcohol o la mujer que está sumergida en la adicción que sea, consumo de medicamentos o la condición que la persona tenga, es una persona que está ausente y no puede estar presente para sus hijos. Entonces, lo que se le transmite al niño es, mira, ¿sabes qué? Tus problemas no te los puedo resolver porque yo estoy muy sumergida o en las drogas o el alcohol o la comida o lo que la persona esté consumiendo. Y ese ser que está ausente le está transmitiendo a ese niño que ese entorno no es seguro y que el niño se tiene que adaptar.
Entonces, lo que va pasando gradualmente es que concluimos que no estaba bien ser nosotros mismos, que éramos, que tenía, algo en nosotros estaba como chueco, torcido, algo que no había funcionado, no nos podían querer suficiente, la familia estaba, digamos, alterada, los roles que teníamos como niños teníamos que alterarlos para compensar esa disfuncionalidad de la familia. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezamos a sentir mucha vergüenza y mucho miedo de ser nosotros mismos. Gradualmente nuestra personalidad real va quedando anulada y tenemos que desarrollar estrategias para sobrevivir, estrategias para compensar ese sistema familiar alterado. Entonces, cada uno a su manera va generando diferentes estrategias. Convertimos a otras personas en nuestro poder superior, quedamos atrapados por nuestra codependencia, que se manifiesta a través de diferentes patrones. Muchos gradualmente lo que empezamos a sentir era que como el padre o la madre no eran funcionales, había alguna manera como de encontrar a alguien que nos protegiera, que nos cuidara o alguien a quien salvar. Y así se van desarrollando y se van insertando en nuestra personalidad nuestros diferentes patrones de codependencia. Estos son los patrones de la codependencia. Ahorita los vamos a ver mucho más claramente en la recaída, el riesgo de la recaída en cualquiera de esos patrones. Para mí, esto es parte del corazón de la recuperación. En nuestro proceso de paso lo vemos en el cuarto paso muy claramente y es muy útil y yo le recomiendo a todas las personas que están en el programa que estudiemos con mucho cuidado los patrones de la codependencia. Muchos de nosotros tenemos patrones heterogéneos. ¿Qué significa? Que no nos regimos por un solo patrón, sino que tenemos muchas manifestaciones. En mi caso, en mi vida se ha manifestado el patrón de la baja autoestima, el patrón de la complacencia a nivel laboral y el patrón del control a nivel familiar. O sea, yo he sido sumisa en mis trabajos, muy complaciente con mis jefes, y en mi casa he sido profundamente controladora. En mi hogar yo no tengo hijos, pero digamos con mis padres he practicado el control, como estar encima, tratando de gobernar esta vida, diciéndoles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Y en los trabajos, lo contrario, ¿no? Ha habido alguien que controla, que es pues, usualmente una figura de autoridad en mi vida, y yo complazco a esa figura de autoridad haciendo todo lo que me piden, bueno, lo hacía en el pasado, no en el presente, haciendo todo lo que me pedían para que esa figura de autoridad me validara, porque mi baja autoestima me llevaba a ser complaciente, pero ahorita lo vamos a ver más ampliamente en lo que son los riesgos de la recaída. Bueno, entonces una vez vemos que todo esto nos pasa, encontramos una luz de esperanza cuando llegamos al programa de recuperación de CODA y nos reciben con las puertas abiertas. Para mí uno de los regalos más grandes de mi vida, de los más lindos que yo he recibido, ha sido llegar a CODA, porque yo llegué aparentemente por accidente, pero nunca nada es un accidente. Yo antes de entrar a CODA, por un tema de mi familia trabaja muchos temas de salud mental, yo había tenido un proceso de depresión por efecto de la muerte de mi esposo, quien hoy entiendo era mi figura de codependencia, pero pues en ese entonces no tenía yo programa de recuperación, no lo sabía. Debido a esa depresión, yo había trabajado, digamos, con una herramienta terapéutica que es el psicoanálisis, que había sido bastante útil para como empezar a frenar algunos de mis comportamientos. Yo en esa época con mi psicoanalista nunca me enteré siquiera que yo era codependiente. Atendí mis temas de depresión, trabajé mucho el tema de este duelo de la muerte de mi esposo, que fue como si me hubiera caído el mundo, porque era mi relación de codependencia fundamental. Mi esposo se había convertido en mi poder superior, lo fue durante todo el matrimonio y cuando él muere, yo siento pues el vacío más grande del mundo que deriva después en mí en una compulsión laboral aún más alta y en unas compras compulsivas como por llenar el vacío y en mucha codependencia en general con mis amigos, con toda la gente que me rodeaba. Un día voy a una charla de un tema espiritual y una persona que está sentada ahí me dice, mira, existe CODA. Esa persona no sabía pues, que yo estaba buscando CODA. Yo no sabía que yo estaba buscando CODA. No tenía ni idea de nada. Y voy por curiosidad y me siento en ese salón y eso ha sido un milagro. O sea, realmente yo me senté en ese salón, me leyeron las preguntas y yo sentí escalofríos. Yo dije, ¿cómo es posible que estas personas sepan mejor que yo lo que me pasa? Fue un momento muy impresionante porque yo dije, ¿en qué momento se dieron cuenta que yo era así? Pero pues después me reciben, me explican que esto no tiene ningún costo, que es gratuito, y yo no me podía creer nada. Yo había gastado mucho dinero en terapia,
yo había invertido en libros de autoayuda, yo vivía en una búsqueda interna y en una desesperación muy fuerte por tratar de encontrar una luz en mi camino. Y cuando entro acá entiendo gran parte de mi comportamiento. Entiendo por qué, aunque yo estaba en este proceso psicoanalítico muy útil, yo volvía a comportamientos del pasado. Cuando acá me dicen, mire, es que es una conducta compulsiva y desde el punto de vista de las adicciones se considera una adicción, yo empiezo a entenderlo todo. Yo digo, ahora entiendo lo que me pasa en las relaciones con los seres humanos. Entonces, realmente para mí Coda fue una luz de esperanza y como o sea, un regalo. O sea, yo me acuerdo de eso y la verdad me produce una emoción infinita. Después de esto, yo pues encontré después otra confraternidad y aprendí mucho en esa otra confraternidad para poder ver más integralmente lo que es mi condición, pero realmente este primer momento fue un momento de mucha emoción. ¿Cómo llegamos acá? Llegamos derrotados y reconocimos que no podíamos solos. Esto es importantísimo, porque yo quería gobernar mi vida a mi manera y trataba de hacerlo de la mejor manera posible, pero me estrellaba cada rato, me caía cada rato. ¿Y qué empiezo a ver yo acá? Que yo era impotente, que mi vida se había vuelto ingobernable. No era un pedacito de mi vida, era que esta condición de la codependencia se va extendiendo a todas las áreas de la vida, porque a nivel laboral a mí me costaba trabajo pedir un ascenso, yo no me sentía merecedora por mi patrón de baja autoestima, entonces trabajaba más que el resto de las personas y ganaba menos que el resto de las personas, porque mi sensación era que gracias a Dios me habían contratado, y yo no me daba cuenta, como yo no ponía límites, como yo era una trabajadora muy juiciosa, muy trabajadora, muy responsable, muy eficiente, pero yo no le ponía precio a mi trabajo porque mi baja autoestima me impedía ver que yo era una persona valiosa. Cuando llego acá, me empiezo a dar cuenta que mi vida pues, económica, emocional, mental, social, en todas las áreas, yo estaba afectada por mi codependencia. Y acá me hablan del poder superior. Esta es una cosa hermosa porque cuando yo llegué acá al programa, llegué con mucha frustración, con mucha rabia con el Dios de mi entendimiento, porque el tema de la muerte de mi esposo para mí fue devastador. Mi esposo era una persona atea y mucha gente me dijo en aquel entonces, cuando yo busqué la religión, pues como desesperadamente para la sanación de él, me decían, no, es que su esposo se murió porque Dios lo castigó por ateo. Y yo decía, eso, o sea, a mí en mi cabeza no podía caber esa idea. Y yo rompí toda mi relación con la religión, con el Dios de mi entendimiento, porque yo empecé a sentir que ese Dios del que me estaban hablando era un Dios cruel, un Dios castigador. Acá se respetan todas las creencias, tenga yo alguna creencia o no tenga ninguna. Y muchas de las personas que llegan acá muy probablemente llegan con una relación muy sana con el poder superior de su entendimiento y es perfecto. En mi caso no era así. En mi caso era como si Dios de alguna manera se hubiera muerto para mí, porque cuando me hablaron de ese Dios que castigaba y condenaba a las personas, para mí eso, o sea, me derrumbó toda mi estructura y yo me sentía muy huérfana, porque haber roto la relación con Dios para mí fue terrible. Cuando yo entro acá y me hablan que no me van a imponer ninguna religión, que yo puedo creer en lo que yo quiera o no creer en nada, pero que igual las puertas están abiertas. Cuando me dicen que no hay pecado, no hay culpa, en ese instante, cuando me respetan mi relación con un poder superior de mi entendimiento, en ese instante yo empiezo a sentir que yo me estoy restaurando, porque yo sentía la necesidad espiritual imperiosa, en mi caso, de una relación con un poder superior. No lo sabía, no me daba cuenta, pero ese vacío que tenía, que yo había llenado con el trabajo, con las figuras de autoridad, con las compras, con la búsqueda de objetos materiales, cuando mi esposo estaba vivo, con mi esposo, a quien convertí en mi Dios durante mucho tiempo, cuando me dicen que existe este poder superior y que yo puedo sanar mi relación y que mi relación va a ser directa con él, en ese instante yo siento una reconciliación y un amor profundo por este programa, porque es un programa que para mí representa el perdón, la tolerancia, el amor, la compasión. Para mí representan muchos de los principios espirituales están plasmados en la forma en la que opera el programa. Me reciben con los brazos abiertos y me dicen que no tengo que pagar nada, que solamente hay un aporte voluntario, que es la séptima tradición, solo si me nace en mi corazón hacerlo y si tengo los recursos para hacerlo, pero que nadie me va a juzgar. Eso yo tampoco me lo podía creer. Me abrazan cuando llego y en ese momento empieza un proceso de reconciliación muy grande.
CODA me recibe con un paquete de herramientas gratuitas que solo requieren de mi buena disposición y mi buena voluntad para la recuperación. Y acá aparecen las reuniones de compartir, ese servicio de padrinazgo, madrinazgo, bueno, toda esta gama que aparece acá, la literatura oficial, las reflexiones diarias, la oración, la meditación, la escritura diaria, y esto me empieza a mí a restaurar internamente. Y me voy dando cuenta que me pasa exactamente el lado de esta imagen que aparece acá. Yo estaba en una profunda oscuridad y el trabajo juicioso, constante y disciplinado me lleva a la luz. Mi semblante cambia, la gente me dice, ay, pero ¿usted qué está haciendo? Que la vemos más contenta, la vemos más rozagante, la vemos mejor. Y realmente esa medicina para mí eran las reuniones. Yo tenía reuniones, pues digamos en ese momento solamente nos reuníamos los sábados al mediodía presencialmente en el Colegio del Buen Consejo, y para mí ese era un día de fiesta, o sea, yo me despertaba en una emoción, yo decía, era como si me fueran a dar un premio, porque yo llegaba muy emocionada y yo me tomé muy en serio el programa y empecé a ir juiciosa, conseguí una maravillosa madrina que sigue siendo mi madrina en el día de hoy, una persona que por obra y gracia de todo el superior llegó a mi vida, y esta persona me acompaña con toda la buena disposición y con todo el amor a empezar a sanarme, a hacer mi proceso de pasos, porque en ese entonces pues no se hacía grupalmente, sino se hacía, digamos, elegíamos una madrina, y ella para mí pues fue realmente como el ángel de la guarda que apareció para darme toda la fortaleza que yo necesitaba. Y cuando ya hemos cantado, entonces llega un punto en que empezamos a sentirnos muy felices, muy contentos, y empezamos a cantar victoria. Y sentimos en nuestra mente que nunca volveremos a nuestro pasado, que hemos cambiado y que nuestra codependencia ha quedado atrás para siempre. Ese es un momento glorioso en donde nos sentimos súper felices, súper contentos. Pero entonces, ¿qué pasa con este momento? Este es un momento muy importante y yo quiero que tengamos presentes estas imágenes y que no se nos olviden a todos los que estamos acá, porque las promesas del programa se cumplen y empezamos a sentir esta alegría de la recuperación, la esperanza que se restaura en nosotros. Pero ahí hay un riesgo, y es que creemos que ya superamos nuestra codependencia. Y empezamos a tener frases como, no, pues es que cuando yo llegué al programa me pasaba otra cosa, pero ahora yo soy otra persona. Y ilusoriamente nos vamos alejando del programa. No vemos las señales de peligro y llega la recaída. Esto es importante verlo. No, esto no quiero ser una ave de mal agüero ni nada, pero cuando estamos muy eufóricos, si a mí se me olvida mi condición de codependiente, si yo pienso que soy una ex codependiente, que la codependencia es parte de mi pasado, que yo ahorita estoy en los gloriosos, es muy factible que yo no vea las señales de alerta de mi recaída. En mi caso, yo he tenido recaídas en el programa, por eso estoy dictando esta charla. Recuerdo mucho que digamos, nos decían que tuviéramos un tiempo de abstinencia de relaciones de pareja. Yo tuve un tiempo prolongado en donde no me relacioné con nadie. Un día conocí una persona que, pues, adicto en recuperación, y yo pensé, no, pues es que la codependencia es parte del pasado, yo ya estoy facultada para meterme en esta relación. Y yo no vi las señales de alerta de mi codependencia. Y me pasó lo de este señor. Me fui de cabeza porque entonces empecé otra vez, me empecé a soltar el programa y a sumergirme en la relación. Por fortuna, digamos, fue una relación corta, en la que rápidamente como que se alborotó mi codependencia, vino el caos de las relaciones. Me di cuenta que cuando uno está en un programa de recuperación y se recae, le duele más que cuando no ha entrado en un programa. La razón por la cual le duele más es porque ya uno no le puede echar la culpa a la otra persona, ya uno no puede decir, no, es que este me hizo, porque cuando llegamos al programa, llegamos muy en la condición de víctimas, ¿no? Diciendo, no, es que este hombre fue malo conmigo, y es que los hombres me hacen, bueno, las mujeres decimos eso, los hombres dirán lo contrario, dirán las mujeres me hacen, ¿no? Pero en mi caso específico, lo que yo me decía a mí misma antes de entrar al programa era estigmatizando a las otras personas, culpándolas y señalándolas como las responsables de mi desgracia. Cuando yo me recaigo estando en programa, ya no puedo culpar al otro, porque ya lo que puedo ver es que fue mi decisión. Nadie me torturó, nadie me amarró, nadie me puso la pistola en la cabeza para que yo me metiera en una relación disfuncional. El programa, cuando me devuelve el poder, me devuelve la responsabilidad. Me dice, usted es responsable de todos sus actos. Si está en una relación en donde hay maltrato, usted es responsable de quedarse o de irse.
si usted elige una persona disfuncional, pues yo también soy disfuncional, pero elige una persona con patrones donde usted ya está alerta de que de pronto va a tener sufrimiento, fue usted la que lo decidió. Entonces la caída para mí fue muy fuerte y me dolió mucho. Por fortuna, retomé el programa, me puse muy juiciosa y por el camino, pues he tenido otros riesgos de recaída, recaídas chiquitas, pero en general, ese tropezón me sirvió para tomarme mucho más en serio el programa, para entender que esto es de, pues en mí, lo expongo desde mi convicción, no necesariamente todo el mundo lo piensa, yo sí lo creo, que esto es de por vida, pero no como una tortura dramática de pobrecita yo de por vida metida en esto, no, fruto de una decisión voluntaria de vivir mejor, de tomar una herramienta que me va a permitir mejorar mi vida en todas sus áreas. Bueno, entonces nos vamos, ¿cómo podemos identificar que estamos en recaída? Porque a veces no nos damos cuenta, a veces somos ciegos ante la recaída, estamos súper en recaída, pero no nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Para eso nos resultan muy útiles lo que yo les había mencionado anteriormente, que son la revisión de los patrones de la codependencia, porque en la medida en que yo pueda revisar los patrones de mi codependencia, gradualmente me puedo dar cuenta si estoy volviendo a esos patrones que tanto daño me hicieron o si sencillamente pues no estoy en eso. Entonces, si mi patrón predominante es la complacencia, es muy probable que yo empiece a darme cuenta que vuelvo a tolerar situaciones dañinas. Es muy probable que empiece a sentir temor de expresarme libremente por miedo a la desaprobación. Como ese ha sido uno de mis patrones predominantes, la complacencia, yo tengo que estar muy alerta todo el tiempo para darme cuenta si, por ejemplo, en una reunión con varias personas, yo me abstengo de hablar, pero muchas veces es porque me da miedo que los demás me desaprueben, que me digan, ay, no, esta no es tan inteligente, esta no es tan capaz, esta no puede. Entonces, ahí es desde la complacencia. Si yo me quedo callada en una reunión porque sencillamente pienso pues que no tengo nada que decir, nada que aportar, es muy diferente. Así yo me callo porque me da miedo que los demás me desaprueben. Y otra vez comprometeré mis valores y mi integridad para evitar el rechazo y la ira de otros. Este es un patrón bien importante de observar. Una vez más, les sugiero que cada uno de ustedes se revise en su profunda intimidad con una rigurosa honestidad y con mucha humildad de si eso nos está pasando y nos puede estar pasando en muchas áreas de la vida, porque la codependencia es tan amplia que cubre todas las áreas de la vida, entonces es importante que estemos alertas si eso es lo que nos está ocurriendo. ¿Qué pasa con este de comprometer mis valores e integridad? Yo recuerdo mucho que a nivel laboral, pues yo nunca hice nada, ningún acto indebido, pero había momentos en que yo no estaba de acuerdo con los planteamientos que tenían mis jefes, había cosas con las que yo no compartía y no me parecían. Y recuerdo mucho que en las reuniones, en las juntas directivas en las que yo participaba, me preguntaban mi opinión y yo muy hábilmente leía a mi jefe primero, o sea, leía sus reacciones, leía como lo que él hubiera querido escuchar de mi parte y yo tenía la habilidad camaleónica de estar de acuerdo con él. O sea, no importaba, a mí no me importaba lo que yo pensaba realmente, ni siquiera me lo pensaba, yo no decía qué era lo que yo opino de esta situación, sino que preguntaban la opinión. Y yo siempre notaba qué era lo que mi jefe esperaba que yo dijera. Y yo instantáneamente decía solo lo que él quería que yo dijera. Y al final siempre decía, es que claro, como en esta oficina, la única que realmente me entiende es Martica. Y Martica no era que compartiera la opinión con él. Sencillamente era que para mí era tan importante la opinión de él que era más importante que la mía. Entonces yo ni siquiera me preguntaba yo qué pensaba al respecto. Yo sencillamente siempre estaba de acuerdo con él. Así me pareciera que era una bestialidad o lo que fuera, ni siquiera me lo pensaba. Yo decía, lo único importante es que mi jefe me apruebe. Entonces, si en este momento presente yo descubro que en una reunión me estoy absteniendo de hablar para estar de acuerdo con la figura de autoridad, para que la figura de autoridad me apruebe, yo me estoy recayendo en mi complacencia. Y yo sugiero que seamos muy atentos a todo esto porque nos puede pasar y no nos damos cuenta. Volveré a hacer de lado mis intereses personales y diversiones para hacer lo que otros quieren. Yo tuve una relación de pareja con un hombre que amaba el fútbol y las carreras de carro. Y resulta que yo odio el fútbol.
Pero me acuerdo que para que él estuviera conmigo, él me decía, no, mira, hoy no te preocupes, no nos vamos a ver porque hoy hay partido y entonces yo voy a estar todo el fin de semana conectado a los partidos, tranquila, nos vemos el otro fin de semana. Yo tenía tanto miedo del abandono que yo le decía, no te preocupes, yo no tengo ningún problema con ver todos los partidos contigo. Yo odiaba el fútbol y estaba sentada ahí como esa señora en contra de mis deseos, pero yo decía, si yo le digo a este hombre que no me gusta el fútbol, pues me cambia por otra y me abandona. Entonces yo me aguantaba. Cuando terminamos la relación, yo me acuerdo que muy brava le eché en cara lo de los partidos de fútbol. Y él me dijo, pero yo nunca supe que a ti no te gustaba el fútbol. Es decir, durante año y medio yo me abstuve, eso fue mucho antes de CODA, yo me abstuve de decir mi verdad, me abstuve de hacer lo que a mí me gustaba, todo por miedo al abandono. Y me aguanté una situación que para mí era inaceptable porque, pues lamentablemente yo odio el fútbol, no me gusta. Entonces yo me toleraba todos los partidos con tal de tener a ese personaje al lado. Y hoy entiendo que era mi responsabilidad, nadie me obligó, fue mi decisión. Y yo después me victimicé mucho diciendo, no, entonces este hombre veía fútbol a toda hora y pobrecita yo, pero no era pobrecita yo, era mi decisión. Otra vez asumiré los sentimientos de los demás como propios o de nuevo aceptar el sexo como sustituto del amor. Ese es uno de los patrones de la complacencia. El patrón de control. Vuelvo a mi tendencia a dar consejos y guías sin que nadie me los pida. Me resentiré si las personas no hacen lo que les sugiero y nuevamente trataré de convencer a otros de lo que deben pensar y sentir. Este es un patrón que lamentablemente yo todavía lo practico en mi casa con mis padres porque muchas veces tiendo a darles consejos sin que ellos me lo hayan pedido, tiendo a opinar de sus vidas sin que ellos me lo hayan pedido. En la vida de mi hermana hago lo mismo a ratos, mucho menos que antes, pero entonces haciendo esta presentación me di cuenta que eso todavía me pasa con ellos y que bueno, se lo entrego a mi poder superior porque todavía es algo que practico a ratos y que me hace daño porque pues, realmente me hace salirme de mi vida para gobernar la vida a otros. Otra cosa que ocurre, de nuevo haré favores y regalos en exceso para controlar a los demás. Eso ya no me pasa, pero yo era la típica que salía de la oficina y entonces le ofrecía a todo el mundo que lo llevaba a su casa como si fuera un taxi, con tal de que mis compañeros me aprobaran y con tal de controlarlos a ellos, que consideraran que yo era la mejor de la oficina, la más compañerista de toda la oficina. Y después me resentía porque no me daban las gracias o porque me sentía muy cansada de llevar a la gente a sus casas. Ya esto no lo hago. Buscaré personas que me necesiten para sentirme importante. Muchos tenemos la tendencia a veces a buscar personas en estado de vulnerabilidad, personas en crisis económica, crisis laboral, crisis emocional, para que esa persona nos llame y nos diga, mira, es que tú eres tan importante en mi vida, es que te necesito, si me puedes ayudar, y como sentirnos muy fuertes porque estamos ayudando a esa persona. Entonces hay que estar muy alerta. Mi ayuda hacia los demás es desinteresada o yo estoy buscando que me adulen y que me sienta importante. Usaré los términos de recuperación del programa para controlar la conducta de otros. Eso nos puede pasar mucho estando en proceso de recuperación, porque entonces empezamos a aprendernos el programa de memoria y vamos a gobernarle la vida a otros y a señalarle sus errores, su codependencia, sus problemas, sus patrones, y no nos compete. Podemos transmitir el mensaje, pero no usar los términos de recuperación para controlar a los demás. El patrón de evitación. Las personas que tienen el patrón de evitación tienen la tendencia a atraer a las personas, pero cuando se acercan las alejan. Observemos si eso nos está pasando. Otro patrón de evitación es evitar la intimidad emocional, física o sexual para mantener la distancia con quienes nos rodean. Otro es no expresar mis emociones porque creo que son señal de debilidad. Y el otro patrón es que juzgo muy duramente a los demás. Nuevamente, sugiero mucho leer los patrones de la codependencia para que podamos ver si alguna de estas cosas que aparecen acá nos está ocurriendo en nuestras vidas. El patrón de la baja autoestima. Me daré cuenta que de nuevo juzgo muy duramente mis pensamientos, palabras y acciones. Esto era algo que a mí me pasaba mucho y estaba ligado a todo el tema del patrón de la complacencia, porque entonces eso era lo que hacía que yo no pudiera hablar tranquilamente en las juntas directivas, yo siempre pensando, fijo lo que voy a decir es una equivocación, fijo es una brutalidad, mejor yo ni hablo, o mejor solo repito lo que mi jefe dice. Y eso es anular una parte de nosotros, es algo totalmente agresivo contra nosotros mismos. Nuevamente tendré dificultades para tomar decisiones por temor a ser descalificados. Es la típica que yo voy por el mundo pidiéndole la opinión a todo el mundo de qué es lo que debo hacer con mi vida porque me da miedo equivocarme por mi baja autoestima. Y sentiré vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. Eso es como una paradoja. Yo, por lo menos en mi vida laboral y bueno, en mi vida en general,
me esmeraba mucho por hacer las cosas muy bien. Y cuando me reconocían, inmediatamente yo sentía que no me merecía ese reconocimiento. Yo sacaba alguna excusa y todavía me pasa, ¿no? Todavía como que digo, no, eso no, no, es que yo no soy así, eso fue suerte, eso fue que yo de buenas me fue bien. Como que me cuesta trabajo decir, no, sí, es que yo soy juiciosa, yo soy responsable, yo soy eficiente, yo soy buena trabajadora. No, siempre era como minimizándome a mí misma y todavía pues tengo que trabajar en eso. Volveré a darle más importancia a la aprobación de otros en lugar de la propia. No me percibiré a mí mismo como digno de recibir amor ni como una persona valiosa. Eso es lo que me puede llevar muchas veces a aguantarme relaciones disfuncionales en donde no me siento bien con la persona, pero me quedo ahí porque como no me considero digno de recibir amor, entonces me aguanto lo que me den. O sea, si estoy en una relación disfuncional, con una relación, pues con una persona que no me valora, que no me respeta, que no me tiene en cuenta, igual yo siento, ay, tan lindo me está haciendo el favor de estar en una relación conmigo. Hay que estar muy alerta a eso. Si tenemos relaciones de pareja activas, yo no la tengo en este momento, pero si la tenemos, y miremos todo esto, miremos si somos capaces de expresarle a la pareja lo que queremos o lo que necesitamos, o si sencillamente vamos dejando nuestras necesidades de lado. Buscaré que otros me brinden la sensación de seguridad que no tengo. Yo nuevamente pongo el ejemplo del laboral, que es un ejemplo muy fuerte en mi vida con respecto a la codependencia. Yo sentía que las empresas sólidas y fuertes o los jefes fuertes me daban la seguridad que yo necesitaba. Entonces yo como que me hacía al lado de esas figuras para que me protegieran, pero no me daba cuenta de que al hacer eso estaba yendo contra mí misma porque no me estaba sintiendo segura, me sometía a lo que el otro me pedía, porque yo decía, no, pues si esta figura de autoridad me está protegiendo, yo me tengo que dar por bien servida. Y no me daba cuenta que eso estaba atacando mi propia autoestima y la estaba poniendo aún en un nivel más bajo. La recaída en el patrón de negación. El patrón de negación es diferente y es como eso de que no pasa nada, no, o sea, yo estoy en la inmunda, pero yo no pasa nada y me cuesta trabajo como conectarme con mis emociones. Bueno, en mi caso no mi patrón de negación no ha sido tan marcado, pero en muchos casos, por eso cuando llegamos al programa nos dicen cómo nos estamos sintiendo la primera vez y nos cuesta trabajo saberlo, ¿no? Porque no nos damos cuenta, porque tendemos a minimizar, alterar o negar los sentimientos y nos falta empatía para los sentimientos de los demás, porque no nos podemos poner en el lugar del otro. Y otro patrón de la negación es expresar una agresión de manera indirecta. No es ser agresivo de frente, sino como por los laditos, ¿no? Bueno, acá viene lo que es el problema y la solución. Estamos acá es para encontrar una solución y el programa nos da todas las soluciones posibles. Entonces vamos a mirar qué soluciones hay y dónde está el síntoma, cuál es el síntoma que estamos manifestando. Hay un síntoma muy claro que es la deshonestidad. Cuando yo me empiezo a recaer, yo empiezo a autoengañarme a mí mismo y a los demás. Entonces yo empiezo, como que no me digo la verdad a mí misma. Hay una herramienta muy útil en el programa que es el inventario diario, que es el paso 10, que quienes ya hicimos los pasos, pues la sugerencia es practicarlo diariamente, por eso se llama un inventario diario, y es donde yo me puedo dar cuenta de cuál es la realidad de mi vida. Hoy hice determinada cosa porque quería hacerla o porque quiero complacer a otros. Cuando me empiezo a recaer, empiezo a ser deshonesta conmigo misma. Entonces ya no me quiero hacer el inventario, ya no quiero hablar con mi madrina y mi padrino, ya no les quiero contar la verdad de mi vida porque me estoy recayendo. Oculto información o miento acerca de mi realidad. Puede ocurrir que yo haya tenido una relación tóxica y disfuncional, que haya sido la razón por la que llegué al programa, y empiezo como a hablarme con esa persona nuevamente, empiezo a verme con esa persona nuevamente, y empiezo como a no contarle a nadie que me estoy metiendo otra vez con esa persona porque digo, no, pues me van a criticar, me van a juzgar, más bien me callo eso. Entonces oculto información o miento. Utilizo una falsa actitud para relacionarme con las demás personas y creo estar avanzando en mi recuperación, pero realmente me estoy recayendo. Ese es el riesgo de la deshonestidad, ante todo conmigo misma. La honestidad es un principio fundamental en mi recuperación. Soy honesto conmigo mismo y con los demás acerca de lo que realmente me está ocurriendo. Y si estoy pasando por una crisis, lo reconozco y lo acepto. Comparto con honestidad en reuniones de compartires y con mi madrina padrina. Las reuniones de compartires son muy importantes porque es la manera en la que yo como que saco a la luz todo aquello que estoy escondiendo. En las reuniones de compartires no me juzgan y es el espacio para que yo practique la honestidad. Bueno, lo siguiente es la indisciplina. Eso es el desprecio, es el cumplimiento de horarios y citas, me olvido de las oraciones, me olvido de la meditación, me olvido de mi inventario diario y estoy como ese señor. Quiero recuperarme echado ahí, sin usar las herramientas del programa.
Eso nos puede pasar a muchos de nosotros porque llevamos un tiempo en el programa y decimos, ay no, ya eso de andar orando, meditando, haciendo inventario, entrando a reuniones, eso ya no es para mí porque yo ya estoy recuperada. Y en ese momento me voy yendo de cabeza a una recaída. La idea es que yo construya mi plan de 24 horas. El plan de 24 horas es una herramienta para que yo arme un horario de tal manera que tenga la disciplina de incluir las herramientas del programa. Entonces me armo un horario, entonces digo, bueno, en las mañanas voy a meditar. Entonces diseño mi plan de tal manera que no me coja la noche y que yo diga después, no, pues me llegaron las 10 de la noche y no medité, sino que yo lo meta en mi horario. En mi caso específico, para mí fue muy difícil tomar la herramienta de la meditación. Yo me prometí a mí misma siempre, no, ahora sí voy a meditar juiciosa, y yo no lo hacía. Finalmente encontré un grupo con unos compañeros de confianza que pues querían practicar la meditación y empezamos a reunirnos todas las mañanas a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y eso ha sido para mí maravilloso, porque ha sido la manera en la que yo logro meter dentro de mi horario ese espacio de meditación todos los días. A veces me puedo concentrar, a veces no me puedo concentrar, pero lo estoy haciendo todos los días, de lunes a viernes, y bueno, sábado y domingo me cuesta trabajo hacerlo por mi propia cuenta, pero pues trato de encontrar el espacio. La disciplina me permite estar atenta a las señales de riesgo de la recaída. Cuando yo me mantengo con el tema de la meditación, con el tema de la oración, todo esto me reconecta con mi poder superior y me va mostrando cuando me voy a ir de cabeza al abismo de la recaída. El autoengaño, esta me encanta, porque esa es una manera en la que muchos de nosotros nos decimos mentiras a nosotros mismos. Dice, me niego a ver mis patrones y doy excusas creíbles pero falsas para retomar mi codependencia. Entonces acá tenemos dos muñequitos que este señor está diciendo, no me da temor expresar mi opinión, pero en su mente está lleno de ideas de todo lo que los demás van a decirle, entonces él es incapaz de expresar lo que piensa. Y el otro dice, no estoy tratando de controlar a nadie, es solo que todos me necesitan. Ese es el autoengaño digamos, del patrón de control. Yo voy y le gobierno la vida a todo el mundo y en mi mente yo digo, no les estoy haciendo un favor porque ellos me necesitan, pero realmente lo que estoy haciendo es practicando mi patrón de control, de sentirme indispensable, de sentirme el poder superior de los demás, de sentirme el único que tiene la verdad, y ahí estoy en recaída. Bueno, ¿qué me sirve para contrarrestar esto? La autoobservación, que es el inventario diario que me permite reconocer con honestidad mis comportamientos y mis emociones. En el inventario yo digo, bueno, hoy me sentí mal, hoy entré en conflicto, hoy traté de controlar a otros, hoy fui sumisa y complaciente. Me digo a mí misma mi verdad. La atención diaria de mis síntomas de la codependencia me evitan una recaída, porque si yo estoy todo el tiempo observándome y diciendo, ay, bueno, ya me estoy dando cuenta que no estoy diciendo lo que quiero decir porque tengo miedo de la desaprobación o que le estoy controlando la vida a otros, eso es una alerta para que yo no me recaiga. Tengo la capacidad de identificar la real intención de mis actos. Esto es vital. Me pregunto, ¿estoy brindando ayuda desinteresada al otro o porque quiero realmente sentirme importante? O sea, yo estoy siendo querida para que me digan que soy buena, que soy maravillosa, que me den las gracias, o porque sencillamente yo quiero ayudar a la otra persona. He dejado de decir lo que pienso porque no lo creo necesario o por temor a ser rechazada. Yo sugiero que nosotros creemos nuestras propias preguntitas dependiendo de lo que nosotros identificamos como nuestro patrón de codependencia. Y esas preguntitas nos van a servir para que todos los días yo me esté dando cuenta si estoy haciendo las cosas desde mi codependencia, desde mi recaída, o las estoy haciendo desde el deseo auténtico de realizar los actos que hago durante el día. Bueno, la arrogancia y el egocentrismo. Esto también es un tema que no nos damos cuenta que nos pasa, y es que me convierto en mi propio Dios y excluyo al poder superior de mi vida. Entonces se me olvida meditar, se me olvida orar, ya yo sencillamente quiero hacer mi voluntad. Vuelvo a mis antiguas conductas de querer hacer mi voluntad y dominar a los demás. Y no estoy dispuesto a escuchar a mi madrina, a mi padrino ni a mis compañeros porque creo que yo sé cómo me recupero solo. La arrogancia y el egocentrismo es un defecto de carácter que me centran en mí y me hacen sentir que todos los demás están equivocados, que nadie tiene nada que enseñarme, que yo no tengo que entregarle nada a nadie ni nadie me tiene que dar nada a mí porque yo estoy solo en este mundo, y lamentablemente nos puede ocurrir estando en el programa de recuperación. Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona que está dictando una charla como la estoy dictando yo me empiece yo misma a creer, no, pues yo como ahora dicto charlas, ya soy la dura del programa y ya no necesito a nadie, ¿no? Y ese es un profundo autoengaño, porque independientemente de cuántos años llevamos en el programa, todos necesitamos utilizar las herramientas y tener la humildad de pues, sentirnos acompañados por otros. Para eso viene la humildad.
Yo acepto mi impotencia y reconozco con humildad que solo un poder superior a mí mismo podrá devolverme el sano juicio. Y tengo la humildad necesaria para pedir ayuda cuando la necesito. Algunas personas, cuando llevamos bastante tiempo en el programa, nos cuesta trabajo la humildad, porque empezamos a sentir, no, pero pues yo cómo voy a pedir ayuda si es que yo ya llevo varios años en el programa, o yo cómo voy a pedir ayuda, o voy a reconocer que la embarré si yo estoy dictándoles una charla a ustedes ahorita. Y realmente la humildad es fundamental, porque siempre, siempre tendremos algo que aprender, siempre tendremos algo que trabajar, no nos lo vamos a saber todo, como dicen algunos compañeros, yo no soy un producto terminado, soy un producto en evolución constante y todo el tiempo tengo que estar alerta para ver si estoy en humildad o en arrogancia y egocentrismo. Bueno, lo siguiente es... Discúlpame, tenemos 10 minutos para terminar. Ah, perfecto, sí, ya estamos perfectos. Bueno, Vale. estas son las reservas en el programa. Esto era algo que yo no entendía, pero que es buenísimo tenerlo presente. Reservas es todo aquello que me he guardado y no he querido trabajar en el programa porque creo que no es necesario. Entonces muchos, por ejemplo, llegamos acá por una relación de pareja disfuncional. Entonces yo empiezo a estar muy alerta, termino esa relación de pareja, digo, no, yo ya estoy en recuperación porque yo ya terminé esa relación de pareja, pero en el fondo no me doy cuenta que decidí que otras áreas de mi vida yo no las iba a trabajar. Entonces yo no iba a trabajar la codependencia con mi familia, no iba a trabajar, porque pienso que eso es menor, que eso no se necesita trabajar. Y eso es una reservita, eso es algo que yo me guardo y que me lleva a la recaída. Entonces, ¿qué hago? Suelto todas mis reservas y le entrego por completo mi voluntad y mi vida al poder superior para que él me guíe y reduzco el riesgo de la recaída. No me guardo cositas que digo, no, esto yo no lo trabajo porque no es necesario. No, se lo entrego todo a mi poder superior. Los siguientes son los resentimientos. Una cosa que nos lleva a la recaída es cuando yo empiezo a resentirme con las personas, a sentirme atacado y culpo a otros de lo que me está ocurriendo. Y entonces ahí gradualmente empiezo a transferir la responsabilidad de mi situación a los demás. Entonces empiezo a mis compartires, entonces ya son que lo que me hizo mi pareja, que lo que me hicieron en el trabajo, que lo que me hizo fulano, y ya me salgo de mí y le delego la responsabilidad de mi vida a todos los demás y me resiento con todo el mundo. En ese momento me estoy recayendo porque dejo de estar centrado en mi responsabilidad y me voy de cabeza a culpar a los demás. ¿Cuál es la solución para esto? Reconozco cuál es el juicio, carencia o insuficiencia que percibo en mí que me lleva a resentirme con otros. Muchas veces yo me resiento con otros porque todavía me siento insuficiente y quiero que otros me aprueben, quiero que otros me validen, quiero que otros digan que yo soy lo máximo. Y como no lo hacen, me lleno de rabia y me lleno de resentimiento. Entonces me perdono a mí misma y digo, no, en mí no hay carencia, yo no tengo por qué andar pidiéndoles a los demás que me adulen y empiezo a liberarme de mis resentimientos. Identifico mi responsabilidad en cada situación de mi vida y puedo perdonar a todos aquellos a quienes antes juzgaba. Eso no significa que yo me someta a una relación disfuncional porque perdoné a la otra persona. Si yo descubro que tengo una relación de maltrato con alguien, puedo perdonarlo desde mi corazón, pero eso no significa que yo me reconcilie con la persona y me vaya a vivir nuevamente con la persona que me maltrató. Sencillamente dejo de juzgarla y digo, ah, bueno, yo viví en esa relación por decisión propia, no tengo que irme a vivir con esa persona nuevamente, pero reconozco que yo me sometí a algo que era intolerable para mí, asumo mi responsabilidad, libero al otro y digo, bueno, ya todo está perdonado. Lo siguiente es una sustitución de una codependencia por otra. Yo puedo haber reemplazado un comportamiento codependiente por otro y no veo que me estoy recayendo. Codependencia hacia la pareja por codependencia en el trabajo. Codependencia hacia los padres por codependencia hacia los hijos. Puede ser que yo hubiera practicado mi codependencia mucho en un espacio. Por ejemplo, yo en el nivel laboral practiqué mi codependencia un montón de tiempo. Superé esa codependencia, pero de alguna manera empecé a sumergirme en la vida de mis padres en exceso porque mandé mi codependencia de un lado para otro y estoy trabajando en eso. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta señora. Hagamos de cuenta, la señora tiene un patrón de control. Entonces ella dice, ya no soy jefa en mi trabajo, entonces ya no controlo lo de mi trabajo, pero debo controlar la relación de pareja de mi hija. Entonces la señora no se está dando cuenta que seguramente se siente muy orgullosa y dice, no, yo estoy feliz, yo ya no practico esa codependencia en mi oficina, ya eso lo superé, pero entonces ahora la practica con la hija y con su esposo y entra en una relación conflictiva porque trasladó la codependencia de un lado a otro. ¿Qué sirve para esto? La vigilancia. El estudio de la literatura de Coda me brinda la posibilidad de autoobservarme con más atención, revisar mis patrones y evitar la recaída. Y acá vamos al último patrón, que es la negatividad y la autocomiseración.
Mi percepción se concentra cuando estoy en negatividad y autoconmiseración en todo lo que no he logrado, en lo que le he embarrado, en lo que he perdido el miedo a mi codependencia. Entonces me deprimo tanto que pierdo la fe y la esperanza en mi recuperación y sencillamente dejo de lado el programa y me recaigo. O sea, esta es una trampa que me lleva directo a la recaída. Cuando yo no puedo ver las bendiciones de la recuperación, sino que me concentro en la desgracia de mi codependencia, sencillamente me estoy yendo de cabeza a la recaída porque estoy diciendo, no, este programa no funcionó y me voy de cabeza. ¿Qué nos sirve? La gratitud. La gratitud desplaza la autocomiseración porque puedo centrar mi atención en lo que sí he logrado y en lo que sí es posible para mí, en lugar de lo que me ha embarrado o lo que no ha sido posible. Todos los días hago una lista de todo aquello por lo cual estoy agradecido y entrego a mi poder superior lo que aún no he logrado para que él me ayude a lograr. Siempre habrá cosas por superar, siempre habrá cosas por mejorar, pero yo saludo mi progreso a diario. Todos los días me reconozco y digo, bueno, esto sí lo pude hacer, esto sí lo logré. Antes me pasaban determinadas cosas, ahora ya no me ocurre. Entonces, esa es una manera de estar agradecido con el programa y con mi poder superior. Y acá les dejo yo un cuadrito que creo que nos puede ser útil de esto. Es un pequeño resumen de cuál es el síntoma y cuál es la solución. Había otras cositas que nos podían ser útiles, pero pues realmente por tiempo no las incluí, pero la comparto ya en estos 3 minuticos que me quedan. Y hay un tema que se llama las lealtades inconscientes. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía una estructura familiar en donde mis padres, o mis hermanos, o mi familia, o mis abuelos han estado marcados por la codependencia, yo empiezo a tener mis progresos en el programa y empiezo a actuar de una manera diferente. Empiezo a poder poner límites y como que inconscientemente hay una parte que me puede decir, uy, usted está traicionando a su familia. Usted era el perrito faldero de la casa y ya no está haciendo. Ay, usted la está embarrando porque mire que estos están todos recaídos en su familia, todos están en la inmunda y usted se está recuperando. Entonces, la lealtad inconsciente me puede llevar a la recaída porque es como que me dice, no, usted no tiene derecho a ser feliz. Más bien vuelva a su comportamiento del pasado. Más bien vuelva a ser igualita con su pareja o igualita con su papá y su mamá, porque es que usted los está traicionando, porque miren ellos cómo sufren y usted está ahora contenta y la está pasando rico y su vida la ve diferente y está rozagante y le está rindiendo el dinero. No, 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 vuelva hacia el pasado. Esa lealtad inconsciente me puede hacer que yo me recaiga. Y la otra cosa que me puede llevar a recaer es como sentir que yo no me merezco esta recuperación, que yo tengo que volver a estar en la inmunda y entonces vuelvo y pongo a alguien en el pedestal del poder superior y vuelvo otra vez a mis comportamientos del pasado, ya dejo de ser la protagonista de mi vida y vuelvo otra vez a ser la extra de mi película, como buscando que sean otros los que estén en el centro de la recuperación. ¿Qué aprendizajes me deja la recaída? Yo identifico los errores que he cometido y me tomo más en serio el programa. Muchas veces decimos que la recaída es una desgracia, pero realmente la recaída es un regalo que me puede permitir mejorar. Cuando identifico los errores cometidos, digo, claro, ya me di cuenta de dónde fue que la embarré, me tomo más en serio el programa. Reconozco qué defectos de carácter me llevaron a la recaída. Puede ser el defecto de la pereza, de no querer hacer el programa, puede ser el defecto, bueno, el perfeccionismo, la arrogancia, el egocentrismo. Miro cuáles son los defectos que me llevaron a mi recaída. Identifico qué reservitas tenía yo por ahí. Por ejemplo, si yo decidí que quiero trabajar ciertos temas, pero otros me los guardo, pues ahí me voy a la recaída. Pongo mis errores al servicio de la recuperación de otros. Cada vez que yo cometo una equivocación, eso le va a servir a una persona nueva para que esa persona no cometa el mismo error que yo. Lo comparto libremente para que los demás digan, bueno, yo no voy a hacer eso porque yo no me quiero recaer. Me apoyo en los principios espirituales para no volver a recaerme. Me comprometo con el servicio para dar y conservar lo que he recibido y estudio con mucho más juicio la literatura. Y sencillamente me levanto y sigo creciendo. Una recaída no es el final, jamás. Si yo decido que voy a seguir adelante, me levanto del piso y digo, yo voy a seguir creciendo porque ya el programa me ha funcionado, me va a volver a funcionar y me va a funcionar aún mejor, porque lo voy a hacer mejor ahora que me recaí. Entonces quiero dar las gracias, creo que ya se cumplieron los minutos, entonces quiero dar las gracias a ustedes porque esto me permite ver también mis puntos ciegos, lo que yo tengo todavía por trabajar, lo que todavía tengo por aprender y doy infinitas gracias a este servicio porque me sirvió mucho para autoobservarme y bueno, gracias para todos por permitirme compartir. Y bueno, ya cierro la presentación, dejo de compartir pantalla, mil gracias. Muchas gracias a ti, Marta, por tu intervención y por compartir con nosotros tu
experiencia, fortaleza y esperanza. En este momento queda abierto el chat para que puedan Caro, se te fue el audio. Carito, abre el micrófono. Ay, ya, que algo se me desconectó el cable, qué pena. Entonces, en este momento queda abierto el chat para que puedan escribir sus preguntas. Por favor, iniciar con la palabra pregunta escrita en mayúsculas. Como saben, pues vamos a hacer las preguntas de manera escrita. Carmen, veo que tienes la mano levantada, por lo tanto te invito a que puedas escribir pues, las inquietudes que tengas a través del chat. Así que adelante, yo estaré aquí leyendo las preguntas que ustedes tengan para Martica. Igualmente a Hugo, los invito a que escriban sus comentarios por el chat. Los micrófonos están deshabilitados en este momento, pues por cuestiones de tiempo, para que todos podamos participar. Carmen nos pregunta, ¿llevar el mensaje a un familiar es una forma de controlar? Eso depende de cómo yo oyo el mensaje y cuál es la intención real del mensaje. Yo puedo ver que alguien en mi familia se está recayendo o es codependiente, le puedo transmitir el mensaje, pero si en mi mente arranca la obsesión de que esa persona tiene que ir a reunión, que esa persona necesita mucho el programa, yo me estoy saliendo de mí misma a controlar la vida a otro. Si por el contrario, yo le brindo el servicio con amor, le cuento que el programa existe y dejo libremente que la persona lo tome o lo deje, vaya o no vaya, sencillamente no estoy controlando. Y una cosa muy importante es mirar si yo estoy queriendo que el otro se recupere para yo sentirme mejor. Porque a veces podemos tener el truco de decir, no, yo necesito que él cambie para que yo sea feliz. Y ahí yo me estoy recayendo en mi propia codependencia, esperando que el otro se transforme y trasladándole la responsabilidad de la relación a la otra persona. Entonces es importante siempre estar alerta, rigurosamente honesta acerca de cuál es tu intención de transmitir el mensaje. Gracias. Gracias a ti, Martica. Bueno, también nos dicen que gracias, excelente plática. Hoy reconozco mis defectos de carácter. Gracias. Nelia también. Gracias, Martica, por compartir tu experiencia. Y Marcela también nos agradece, Martica, que tu taller tan importante e enriquecedor. Como les digo, pues Martica está acá con nosotros media hora más para responder a las preguntas que tengamos. Entonces, gracias, Marta, por tu compartir. Pregunto, ¿esperar una llamada o contacto de mi expareja también es una forma de reserva? Sí, claro, pues dependiendo también de la relación, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo diciendo, bueno, yo ya superé esta relación de pareja, esta relación es tóxica para mí, esta relación no me funciona, pero todo el tiempo estoy pensando, pero ¿será que este personaje me va a volver a llamar? Es una forma de reserva porque es como diciendo, si me llama, pues me tocó recaerme. Entonces, obviamente todo depende de la relación. Puede ser una relación que esté pasando por un momento difícil, pero no necesariamente es una relación tóxica. Pero si yo ya identifiqué que esa relación no me funciona, que me está causando dolor, pero simultáneamente estoy esperando que el otro me llame, es como si yo estuviera poniéndole la responsabilidad al otro y diciendo, no, pues es que como me llamó, pues me tocó contestar. Entonces, muy alerta porque la única persona responsable de la recuperación soy yo misma. Y si pongo al otro en stand-by, en espera, es porque en el fondo quizás estoy esperando otra vez volver a lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Martica. Bueno, Claudia nos pregunta, bueno, nos dice Martica, gracias por tu charla. Una conducta de riesgo nos lleva a la recadía. ¿Cómo lo controlamos? Lo has dicho, pero ¿nos puedes repetir? Sí, pues muchas veces podemos exponernos al riesgo de diferentes maneras y no darnos cuenta que nos está pasando. Por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que tuve una relación en el pasado con una persona y que tuvimos condiciones, pues digamos, difíciles, tuvimos conflicto, tuvimos drama y yo llego al programa por esa situación. Y de repente me dicen, no, pues es que esta noche va a haber una fiesta y va a estar fulano de tal en la comida. Y yo como que en el fondo digo, a mí como que no me conviene otra vez verme con esa persona porque no soy suficientemente fuerte, porque no me siento suficientemente cómoda, porque todavía mi proceso de recuperación está como, estoy en proceso de evolución. Yo inmediatamente en el fondo estoy asumiendo un riesgo yendo de nuevo a ese espacio y puede ser que vuelva otra vez a mí la añoranza del pasado y yo diga, ay no, pues esta persona sí, teníamos conflictos, teníamos dramas, teníamos peleas, pero es que esto tan lindo, es tan maravilloso, es excelente. Entonces,
eso que parece tan inofensivo es una conducta de riesgo. Yo me estoy yendo a un espacio en donde puedo sufrir y puedo volver a mi conducta del pasado. Yo, digamos, en el ejemplo que ponía a nivel laboral, a mí en algún momento me sugirieron volver al mismo trabajo y yo sabía que eso era un tema de riesgo para mí, pues para otros no será, pero para mí sí, porque ese había sido un sitio de mucha codependencia. Y yo dije, no, en esas, yo no me siento sólida, hubiera sido una conducta de riesgo, aunque no lo parezca, haber vuelto a ese espacio y a repetir todos los mismos comportamientos del pasado. Entonces muchas veces nuestro proceso de recuperación está en avance, pero sí estamos en riesgo de que las añoranzas nos jueguen una trampita y queramos volver al pasado. Muchas gracias. Carmen pregunta, ¿las hormonas nos juegan una mala pasada a las mujeres? ¿Cómo la diferencio de una recaída? Bueno, eso depende de las hormonas, de qué manera nos juegan una mala pasada. Pues yo creo que las hormonas nos pueden jugar una mala pasada en muchos sentidos, digamos, en algunos casos, por ejemplo, las mujeres que están entrando en la etapa de la menopausia y todo eso pueden entrar en estados emocionales de tristeza y todo, pero pues hay que mirar la fisiología. O las hormonas en otro sentido, de la atracción sexual hacia alguien, me pueden jugar una mala pasada en el sentido de decir, ay no, pues es que yo tengo como un impulso sexual hacia alguien y me pueden llevar a una recaída. Yo creo que tenemos que conocernos mucho a nosotras mismas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo he sido una persona con una tendencia depresiva muy alta. Entonces, digamos, mi condición hormonal o lo que sea que me genera la depresión, pongo el ejemplo como para poner algo muy específico, a mí muchas veces me llevaba en el pasado, antes de entrar a CODA, a la idea de no, pues es que seguramente es que estoy añorando a fulano de tal, yo mejor voy y me involucro con esa persona porque estoy triste. O no, estoy como triste, a mí me han dicho que las compras quitan la tristeza. Entonces yo entraba en una recaída porque yo era compradora compulsiva, mis hormonas me decían que yo estaba triste, pero entonces yo me iba a los centros comerciales a decir voy a tapar mi tristeza con compras. Entonces estaba en una condición fisiológica que era mía, de depresión, y yo me iba a tapar eso con las compras. Y realmente pues era una recaída, ¿no? Porque yo estaba tapando un hueco interno y una condición, digamos, fisiológica de depresión de esa manera. Entonces creo que la atención diaria y el inventario diario nos permite que cada día nos conozcamos mejor a nosotras mismas para decir, bueno, ¿esto realmente es algo que yo quiero hacer desde mi sanidad o hay algo fisiológico en mí que me está poniendo una trampita? Es cuestión de conocernos todo el tiempo, de ser nuestras mejores amigas para poder identificar realmente qué es lo que nos está pasando. Muchas gracias, Martica. Nélida pregunta, ¿una persona adicta a sustancias o actividades tiene siempre una base codependiente? Bueno, hay teorías que dicen que en la base de todas las adicciones está la codependencia. Yo en lo personal sí siento que muchas veces, digamos, yo he conocido otras confraternidades y he escuchado los compartires de otros compañeros de otras confraternidades y yo siento, bueno, y obviamente eso es una visión muy personal, es una interpretación mía que no necesariamente es la interpretación de todo el mundo, pero yo siento que, por ejemplo, a las mujeres se nos legitimó mucho que expresáramos nuestras emociones, razón por la cual yo siento que los grupos de codependientes anónimos están muy llenos de mujeres y los grupos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos están muy llenos de hombres. Siento que a los hombres se les restringió mucho la expresión de sus emociones y muchos de los hombres narcóticos y alcohólicos que yo he conocido tienen una base codependiente. Entonces, creo que ellos taparon sus emociones, y como les digo, es mi interpretación, con las sustancias. Y como que enfocaron toda su dependencia en todo eso para llenar su vacío interior, pero el vacío estaba ahí y tenía una base codependiente, una estructura familiar disfuncional que los llevó a tener un dolor emocional muy fuerte, a sentirse no adecuados y a tapar todo ese dolor con las sustancias de diferente índole. Entonces, desde mi punto de vista, sí lo hay, pero pues habrá otras personas que tengan otra interpretación, ¿no? Gracias, Martica. Elizabeth nos dice, gracias por tu experiencia, Marta. ¿Cómo puedo empezar a trabajar en mis pensamientos fantasiosos respecto a mi pareja, haciéndome ilusiones en donde no hay? Bueno, yo tengo una solución y es el amor propio. Yo, digamos, a pesar de llevar mucho tiempo en el programa, hasta hace muy poco me di cuenta que realmente es el amor propio, el amor hacia nosotras mismas, lo que le empieza a bajar un poco el peso a las fantasías de pareja. Todos los seres humanos vamos naturalmente a sentir el deseo de estar en una pareja, en una relación de pareja. El problema con los codependientes es que buscamos a la pareja como un mecanismo de llenar un vacío interior. Las otras personas que no son codependientes no lo hacen de esa manera, entonces no tienen relaciones tan dramáticas, tan trágicas, tan sufridas, mientras que nosotros buscamos la pareja como el sustituto de toda esa falla estructural en nuestras familias. Entonces,
cuando sentimos de pequeños que no éramos suficientes, que no nos validaban, que no nos tenían en cuenta, que no fuimos aceptados, que no fuimos aprobados, inconscientemente tenemos como una especie de niña herida dentro de nosotras mismas, un niño herido, que lleva a buscar a la pareja desde esa fantasía ilusoria de este hombre va a ser el que me va a colmar la felicidad, me va a brindar la seguridad, me va a brindar todo lo que yo busco. Y cuando yo entro en ese sueño o en esa trampa, empiezo a sentir que a cargar a esa otra persona de esa responsabilidad, a esperar que el otro sea mi fuente de seguridad, a esperar que el otro esté eternamente conmigo. Y todas las relaciones son efímeras y pasajeras. Así, aún la relación que dura 20 años, es una relación que tiene un principio y un final. La única relación eterna es la que tenemos con nosotras mismas y con un poder superior, porque nosotras mismas estamos con nosotras desde que nacimos y hasta que nos muramos. Pero lamentablemente en la codependencia tenemos la tendencia a desconectarnos de nosotras mismas y a buscar la fuente de seguridad afuera. Y eso me lleva a las fantasías, a todas las ilusiones de fantasía con la pareja, porque lo que hay que mirar a fondo, más que la ilusión misma, es cuál es la raíz de esa ilusión, qué es lo que yo espero que esa persona me brinde, porque además eso también es lo que me lleva al conflicto. Si yo espero que esa persona sea la fuente de mi seguridad, me voy a volver demandante, obsesiva, celosa, controladora, porque voy a sentir que necesito que esa persona me brinde todo lo que yo no me brindo a mí misma. Cuando digo que la solución es el amor propio, es que yo me reconozca a mí misma en conexión con un poder superior como la proveedora de mi propia felicidad. Y en la medida en que yo pueda estar a gusto conmigo misma, que me pueda validar, que me pueda sentir bien, voy a dejar de obsesionarme con que sea otra persona la que me brinde eso. Y si encuentro una pareja, pues voy a tener una relación mucho más tranquila, mucho más funcional. Si esa persona el día de mañana se tiene que ir, me abandona, se aburre de mí, me deja, pues el mundo no se me va a acabar. Pero si el otro es mi fuente de todo, pues sencillamente voy a tener una relación infernal con el otro, voy a sufrir muchísimo y ese ser humano se va a convertir en una fuente de dolor y no de felicidad. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Tere. México pregunta, ¿el seguir preocupada por mi expareja, aunque cuido de no tener contacto con él, pues quiere decir que sigo codependiente de él? Gracias. Pues en gran medida sí, pero pues obviamente no tenemos que satanizar eso. Muchos de nosotros hemos tenido personas que han sido muy importantes en nuestras vidas, las tenemos presentes en el corazón, nos interesa que la persona esté bien, que tenga bienestar, pero si la persona empieza a estar en mi cabeza como un pensamiento repetitivo y obsesivo y se vuelve más poderosa que yo misma, es un tema de codependencia. Si yo en lugar de levantarme en las mañanas y pensar en mi día, en qué voy a hacer conmigo, empiezo a pensar obsesivamente en otra persona, es una fuente de codependencia. Yo les quiero decir que yo siento, o al menos en lo personal, yo soy una persona bastante codependiente, es decir, me trabajo mucho, pero tengo temas de codependencia fuertes, o sea, tengo todavía pensamientos muy fuertes con respecto a personas de mi familia, a gente de mi pasado, y muchas veces a mí me toca decirle a mi poder superior en las mañanas, soy impotente ante este pensamiento, soy impotente ante esto que me está ocurriendo, necesito tu ayuda, necesito tu guía, porque muchas veces se nos olvida esto y tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y realmente llegamos a un programa de recuperación que tiene como su eje principal a un poder superior, porque ese poder superior puede hacer por nosotros lo que nosotros mismos no podemos. Entonces, cada vez que aparezcan esos pensamientos obsesivos, yo los entrego. A mí me sirve bendecir a las personas con las que yo he estado, así hayan tenido problemas, conflictos, rabia, y es pedirle a mi poder superior que guíe a que esa persona sea feliz en su camino, pero que a mí no me compete la vida del otro, que realmente la vida del otro le pertenece al otro. Y eso a mí me sana mucho cuando empiezo a pensar obsesivamente en alguien, porque digo, yo no puedo gobernar la vida de esa persona y me sirve la oración de la serenidad, porque obviamente ninguno de los que está acá puede gobernar la vida ni de la pareja, ni de los hijos, ni de los papás, porque son vidas independientes, pero la codependencia es de que yo siga ligada al otro, anclada en la otra persona. Entonces me sirve recordarme, ese otro tiene un poder superior mío, te entrego mis pensamientos con respecto a esa persona, te entrego mi preocupación obsesiva con respecto a esa persona, no quiero perder mi paz en algo que yo no puedo controlar. Entonces eso a mí me sirve bastante y pues si es necesario arrodillarse, nos arrodillamos y pedimos con profunda humildad que sea el poder superior el que nos guíe y nos ayude a sacar esas obsesiones de nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, Martica. Novia nos dice, mil gracias, Marta. Quería preguntarte qué puede estar pasando si uno constantemente se recae o le gusta mucho o le
me imagino que cuesta mucho trabajo hacer el programa, por más que se desea hacerlo. ¿Cómo se podría identificar la causa? Bueno, tenemos una cosa que es la resistencia a la recuperación. Lamentablemente, la enfermedad de la codependencia suele ser más poderosa que la recuperación o que la voz del sano juicio. Eso es así porque lo tenemos insertado, porque tenemos un cassette grabado por años y años, desde que éramos pequeñitas, dando vueltas en la cabeza. Eso está insertado en nosotros. Por eso el programa es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días. No es un trabajo ocasional, no es un trabajo al que yo voy de vez en cuando y yo me conecto cuando puedo. No, la idea es que independientemente de si puedo asistir a las reuniones o no, yo esté dispuesta todos los días a entregarle mi vida y mi voluntad a mi poder superior para que él la guíe y a utilizar las herramientas. Cuando yo me veo en resistencia, pues obviamente estoy al borde del abismo, porque lamentablemente la codependencia es una conducta autodestructiva que nos lleva constantemente a estar tentados por irnos de cabeza en el consumo que no debemos, o sea, en consumir una relación que nos va a hacer daño, nos lleva y nos tienta todo el tiempo a comportamientos que no nos han funcionado. Llevamos muchos años en esos comportamientos y eso está anclado en nosotros. Y está la tentación de volver ahí porque es una conducta adictiva. Entonces la idea es tener mucha compasión con nosotros, perdonarlos y tomar la decisión de corazón de hacer el programa. Eso es una decisión. Eso, y solamente la puedo tomar yo. No la puede tomar mi familia por mí, no la puede tomar mi madrina por mí. Nadie puede garantizarme mi recuperación. Única y exclusivamente yo misma tengo esa capacidad. Entonces la resistencia va a estar ahí. Va a estar ahí la voz de la recaída siempre. Va a estar ahí la idea de, ay, no, usted no necesita tanto ese programa, usted para qué va tanto a reuniones, usted para qué lee tanto esa literatura, dedíquese a otra cosa. Pero si yo me olvido del programa, yo lamentablemente voy a volver al pasado porque eso está grabado en mí, o sea, grabado en mi ser. Entonces la idea es desgrabar todo eso, reconectarme con el ser maravilloso que soy yo, en conexión con un poder superior, pero requiere trabajo diario. Mire, yo les quiero compartir, yo he tratado de ser muy disciplinada con el programa, pero hay muchas cosas que yo a veces no hago. Y apenas dejo de hacer esas cosas, inmediatamente empiezo a ver que la recaída se me viene o que me viene algún comportamiento del pasado. Entonces yo apenas veo que eso está pasando, yo digo, no, necesito una reunión, necesito hablar con mi madrina, necesito escribir, necesito orar, necesito meditar. Es como una alerta que le dice a uno siempre, mire, está a punto de empezar otra vez a volver a su pasado. Manténgase en el presente, coja las herramientas, como les digo, es una decisión personal que no la puede tomar nadie por mí. Gracias. Elisa pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puedo hacer un buen inventario diario? Bueno, el inventario diario es una herramienta hermosa. La idea es que empecemos cada uno lo hace de una manera diferente. Yo hago la sugerencia de identificar algunos de mis patrones, los más repetitivos, para que yo tenga algunas preguntas que me permitan ver si yo me estoy recayendo en esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo patrón de complacencia, tengo patrón de baja autoestima, tengo patrón de control. Entonces, a mí me sirve mucho cuando finaliza el día, no soy tan juiciosa como quisiera. O sea, estoy acá también para recordarme que tengo que hacerlo todos los días, porque hay días que yo estoy cansada y no lo hago, pero cuando yo dejo mucho tiempo de hacerlo y retomo, yo tengo unos archivos por, digamos, bueno, esto operativamente no es práctico. A mí me sirve hacerlo en mi computador, entonces yo tengo un archivo mensual. Entonces el archivo es, yo le pongo inventario de tal día, le pongo la fecha, y hay unas cosas que me sirven a mí para estar alerta acerca de mis recaídas. En estos patrones que yo tengo, por ejemplo, a mí me sirve observar cuando yo llamo a mis padres porque quiero saber de ellos y es bien, y cuando los llamo a controlarles y ya hicieron y si hicieron y si salieron y qué hicieron y cómo están y si hicieron lo que yo les dije, ahí inmediatamente me doy cuenta que se me disparó el patrón de control. Entonces creo que es muy útil ver nuestros efectos de carácter y nuestros patrones codependientes. Si yo soy una persona, por ponerme un ejemplo, perezosa, pues entonces yo empiezo a mirar y a monitorear mi pereza para trabajar lo contrario a la pereza, que es la diligencia y es la capacidad de hacer las cosas. Si yo tengo problemas de indisciplina, pues me identifico el defecto de carácter de la indisciplina y lo que trabajo es la disciplina y me sirve en las noches ver, bueno, yo qué tan disciplinada estoy siendo. Por ejemplo, a mí, tema de la meditación. Yo cuando arranqué los inventarios siempre, yo tenía una casillita que decía, hoy medité, y era no, 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 no. Cuando yo vi que tenía tantos no, que solamente era un sí ocasional, yo dije, no, yo necesito hacer algo con la meditación.
Y fue cuando yo me vinculé a este grupo que les comparto y empecé a hacer meditación diaria. Entonces hoy la casillita de la meditación todos los días es sí, 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 medité. Y eso en mí genera un cambio. Entonces la idea es que vayamos adaptando el inventario a nuestras necesidades. Tratemos de hacerlo todos los días. Como les digo, yo no soy tan juiciosa como quisiera, pero tengo pues mis archivos, me sirve revisarlo, porque cuando reviso mi archivo y veo todo lo que he venido compartiendo, yo digo, ay, qué chévere, me doy cuenta que hace un mes estaba yo en tal problema, a mí también me sirve, pues, me funciona como un diario, ¿no? Como un diario en conexión con el poder superior y le comparto a veces cosas específicas de, mira, poder superior, tengo tal o cual preocupación, y yo me pongo muy contenta cuando vuelvo a retomar eso y digo, ah, bueno, eso que estaba mal en ese momento, como le he metido herramientas, ha funcionado. El inventario diario no es para que nos latiguemos, sino para que observemos con atención nuestras conductas y tomemos decisiones. Cuando yo me doy cuenta, me estoy recayendo en esto, le estoy embarrando en esto, tomo una decisión y digo, bueno, ahorita tengo que trabajar en esto. Yo en lo personal siento que aunque llevo mucho tiempo en el programa, el tema del amor propio ha sido algo que se me ha dificultado. En este momento, aquí y ahora, llevo un tiempito empezando a trabajar el tema de las afirmaciones, para sentirme fuerte, para sentirme valiosa, para sentirme reconocida, para no buscar la fuente de amor afuera. Entonces, estas afirmaciones a mí me están sirviendo. Y lo estoy viendo porque veo el inventario y digo, ah, empecé a hacer las afirmaciones hace determinado tiempo y veo cómo ha ido cambiando ese patrón dentro de mí a nivel emocional, mental y espiritual. Entonces, cada uno de nosotros va incorporando lo que siente que le funciona y el inventario es el que nos permite identificar lo que necesitamos. Vale, muchas gracias, Martica. Claudia pregunta, ¿cómo calmas o manejas los síntomas físicos en el síndrome de abstinencia? Bueno, yo síntomas físicos en cuanto al consumo de sustancias, pues no los he tenido porque yo no he consumido sustancias. Sin embargo, en el tema de la codependencia, pues yo sí he tenido síntomas físicos. En mi caso, ¿yo qué hago? Yo tengo que hacer mucho ejercicio físico, porque a mí el ejercicio físico me cambia el estado mental. Yo tiendo, pues como les compartía, a tener estados depresivos y, por ejemplo, cuando he estado en dificultades en el pasado, yo no tengo relación de pareja ahorita, pero cuando estaba en dificultades en el pasado, las relaciones de pareja, a mí me servía mucho la actividad física, me servía, digamos, en mi caso específico, yo he practicado ocasionalmente yoga. El yoga a mí me permitía reconectarme con el momento presente, reconectarme con el amor propio y realmente a mí en un caso específico de síndrome de abstinencia de una relación de pareja, el yoga me ayudó a centrarme mucho porque yo estaba rompiendo una relación de pareja que para mí había sido importante, me había frustrado mucho que esa relación no había funcionado, estaba muy triste y empecé a practicar yoga, llevaba como en mi inventario la cuenta de cuánta yoga practicaba, porque yo a veces pensaba que practicaba todo el tiempo y no, era muy ocasional, pero me puse muy rigurosa y me acuerdo que eso a mí me empezó a calmar internamente mucho y hacer ejercicio físico me ha calmado mucho y ser muy amorosa conmigo, ¿no? Como muy cuidadosa conmigo, porque cuando se rompe una relación de pareja y se siente ese síndrome de abstinencia y de soledad, es importante como que nosotros seamos nuestra fuente de amor. Eso a mí me ha funcionado. Gracias. Ah, me preguntaban que si he tenido alguna dependencia de drogas y alcohol. No, no la he tenido. Ah, bueno, tomé antidepresivos. Tomé antidepresivos y me automediqué con antidepresivos un tiempo. Pero pues esa es como la única dependencia que he tenido, pero no he tenido dependencias de esas de sustancias y no. Vale, muchas gracias. Elba, ¿qué más me puedes sugerir para trabajar con el patrón de evasión? Bueno, el patrón de evasión es un patrón en el que yo trato como de evitar a las personas y evitarme a mí misma y no estar en conexión. El patrón de evasión se trabaja mucho en reuniones de compartires, me sirve mucho estar en reuniones de compartires porque yo trato de evadirme, trato de pensar que mi vida no es la que es, que no estoy preocupada por lo que estoy preocupada, pero el programa cuando me lleva a una reunión de compartires, al escuchar a otros compañeros, yo puedo ver qué es lo que estoy evitando de mi vida. Cuando me estoy evitando a mí misma y estoy diciendo o negando mis sentimientos o negando mis emociones y entro a una reunión de compartires y me empiezo a conectar conmigo. Y el patrón de evitación también hace que yo tome distancia con las personas. Y el programa también me permite acercarme a los demás, me permite conectarme con mis compañeros y practicar el poder de la unidad, que es el que me lleva a mi proceso de recuperación. Entonces, para mí las reuniones de compartir son supremamente útiles para eso. Escribir nuevamente es algo que me reconecta. Orar me reconecta y me quita del patrón de la evasión, porque de alguna manera es como que yo entro en un estado de intimidad con el poder superior, le entrego lo que me está pasando, ya no evito eso, ya no me sumerjo de cabeza en la televisión para evadir mi tristeza,
sino que le digo, mira, poder superior, realmente estoy en un momento en que esta situación está inmanejable, estoy muy triste, estoy muy deprimida o me está pasando esto, te entrego mi vida y mi voluntad para que tú me ayudes a reconectarme conmigo. Entonces, eso me ha servido mucho también a mí. Gracias. Y Martica, y bueno, yo creo que con esta pregunta cerramos por parte de Alejandra María y nos dice, ¿tus recaídas han sido siempre con el mismo patrón, el más dominante para ti? Bueno, mis recaídas están muy relacionadas con el tema de las relaciones de pareja, porque las relaciones de pareja han sido como, digamos, como mi debilidad fundamental, ¿no? Mi fantasía del amor romántico y todo eso. Y en esas, de las relaciones de pareja, se me activa mucho eso de deshabitarme, ¿no? Como de dejar de estar conmigo misma y obsesionarme con la otra persona. Porque cuando yo me empiezo a obsesionar con el otro ser humano, me olvido de mi vida. Y ese ha sido un patrón predominante en mí. Siempre como empezar a privilegiar las necesidades del otro, la importancia del otro por encima de la mía, que eso pues tiene que ver con mi baja autoestima y con la complacencia. Entonces en mí ha sido muy dominante eso, ¿no? Y bueno, y un poco el patrón de control, pero el patrón de control en mí no es, o sea, digamos, no siento yo que haya sido la fuente principal de mi recaída, sí mucho la baja autoestima y la complacencia con las personas ha sido el más predominante. Y es al que más tengo que estar alerta, ¿no? Porque, digamos, sobre todo en las relaciones de pareja es como el que me pone más en riesgo. Gracias. Gracias. Bueno, Nancy pregunta, ¿la indiferencia está dentro del patrón de evitación? Bueno, sí, pues yo siento que sí, de alguna manera, las personas que yo reconozco un patrón de evitación, siento, pues digamos, yo no tengo mucho el patrón de evitación, pero las personas que como que cortan y como que hacen, ignoran a los demás y se comportan en indiferencia, siento que es una forma de evitar al otro, porque es una forma de evitar la comunicación con el otro, el reconocimiento de lo que está pasando con el otro. Y es como decir, no, tú no me importas, tú para mí no eres importante, y como de alguna manera en la mente hacer de cuenta que esa situación, en lugar de requerir mi atención para solucionarla, yo me comporto de manera diferente y como que la ignoro, ¿no? Entonces, en mi concepto sí tiene que ver con el patrón de la evitación. Ay, me Bueno, preguntan que si me considero ansiosa. Sí, yo me considero ansiosa. Sí, me considero ansiosa. ¿Y cómo lo has trabajado? Yo he tenido que trabajar mucho el tema con yoga, en mi caso específico, porque sí he sido una persona ansiosa, soy una persona ansiosa y lo tengo que trabajar mucho y lo reconozco con humildad, ¿no? Lo reconozco con humildad como parte de mis características. Siento que la ansiedad tiene cosas positivas cuando uno deja de ser una persona, digamos, como ansiosa en lo negativo y utiliza la energía de la ansiedad para hacer cosas positivas. ¿Desde qué punto de vista lo digo? Cuando yo empiezo a serenarme, por ejemplo, en mis prácticas y todo eso, y también en las prácticas de meditación, y se baja ese nivel de ansiedad con la respiración también, como que me doy cuenta que la persona ansiosa en el fondo es una persona que tiene mucha energía para hacer cosas, solo que en la ansiedad la energía está como difusa y está es como alterando la mente. Cuando yo la puedo canalizar positivamente, eso me permite ser una persona activa, una persona que emprende, una persona que desarrolla actividades. Entonces, muchas veces satanizamos el defecto de carácter y nos quedamos en esa manifestación negativa, pero trabajado se puede convertir en una fuente de una potencia, ¿no? Entonces creo que eso pasa con la ansiedad. Martica, muchísimas gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas. Lo último es, creo que pues un comentario adicional, que la indiferencia también es un patrón de control. Así es. Edgar nos pregunta, después de tantas 24 horas en el programa, ¿cuál consideras que pueden ser tus reservas o negaciones frente al programa? Bueno, con esta pregunta, Martica, te invito a que cerremos Sí, la charla ya se acabó el y tiempo. No, dale. gracias a Edgar por el programa. Bueno, ¿qué reservas veo yo? Hoy, haciendo la presentación, pensaba que de pronto yo he tenido como la reserva del tema del trabajo de la codependencia con mis padres, porque como que siempre digo, no, es que ellos me necesitan, y entonces ese tema como que no lo quiero trabajar tan a fondo porque me da miedo como dejarlos solos, como volverme indiferente, pero creo que sí está ahí, ¿no? Creo que el tema de mi relación con mi familia todavía es como una pequeña reserva que yo a veces tengo, y bueno, me sirvió hacer la charla para entenderlo y para darme cuenta y para trabajar. Y bueno, una vez más, mil gracias por todo, por las preguntas, por la participación, por poder estar acá, porque me han dado esta oportunidad, porque realmente yo es que me emociono mucho con Armonía. Y bueno, y estoy tan feliz de que estamos en aniversario y tan feliz de poder brindar este servicio hoy y tan feliz que me hayan dado la oportunidad, porque este servicio de hoy me ha servido a mí mucho para entender cosas de mí misma que quizá no estaba viendo, ¿no?
Entonces, muchas gracias por todo, Carolina, muchas gracias por tu coordinación y a todos los servidores, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Muchas gracias a ti, Martica, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y como dijo Claudia al inicio del aniversario, pues servir es vivir. Entonces, también pues muy agradecido con tu servicio. El tiempo de esta ponencia ya ha terminado. Pues esperamos que hayan disfrutado nuestra primera charla del día de hoy a través del servicio de Marta. Deseamos a los presentes que hayan disfrutado de este tema. Y para terminar, los invito a acompañarme en silencio a cerrar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Aquí termina la grabación, pero antes de continuar, vamos a recordar